Buen día. Les voy a presentar mi grupo que está conformado por Jimena Buitrago, Nancy Joana Argüello y Ana Alejandra Cáceres. Vamos a realizar la exposición sobre la declaración de renta de persona natural del año 2019. El contribuyente es el señor Juan Gómez Pérez con número de NIT 76819-250-1. La actividad económica del señor Juan es asalariada y tiene otros ingresos por asesorías contables y tributarias. A continuación, mi compañera les va a explicar sobre la información para poder elaborar la declaración. Primero tenemos la información de patrimonio a diciembre del 2019 que corresponde a los saldos de cuentas de ahorro y cuenta corriente que tenemos en los bancos Bogotá, Bancolombia, BBVA y Colpatria. Después nos da una información sobre la compra de acciones fiduciarias, inversiones, aportes voluntarios de pensión y carteras colectivas. A continuación nos da una información de activos fijos y otros que son los arrendamientos de vivienda y lo que se paga sobre prediales de cada una de las viviendas. Seguimos con los pasivos que corresponden a créditos hipotecarios de vivienda, Credit Express, créditos de consumo y tarjetas de crédito. Seguimos con los ingresos del año, que estos lo conforman los salarios, intereses y rendimientos financieros y otros ingresos. A continuación seguimos con otros costos y deducciones que los clasificamos en maneras de intereses pagados, pagos por salud, y después siguen los costos y gastos relacionados con la actividad como independiente del señor Juan, que eso corresponde a papelería, arrendamientos de oficinas, servicios públicos, internet, etc. Después siguen otros impuestos que son intereses de impuestos prediales de algunas de las viviendas, y lo que sigue son otros costos y gastos. Lo último que nos dan la información de otros datos de interés, que son las adquisiciones de bienes agendados, retefuente, componentes infraccionarios, impuestos netos, anticipos para el año 2019, y certifica que tiene niños menores de edad que dependen del señor Juan. Nos entrega toda la información que justifica los valores que el señor Juan ha manejado en este año, pero no tenemos ningún tipo. A continuación vamos a explicar cómo se clasifican cada una de las cédulas para realizar la... Bueno, a continuación vamos a explicar la cédula de trabajo, que es la misma cédula laboral. Para tener una renta líquida vamos a tomar los ingresos y los ingresos no constitutivos de renta. Los ingresos no constitutivos de renta lo clasificamos los aportes de salud, aportes obligatorios de pensión y aportes voluntarios al RAIS. Eso nos da un total de renta líquida. Tenemos unas deducciones y unas rentas exentas. Las deducciones las clasificamos primero como la persona dependiente del señor Juan y la medicina prepagada. En la persona dependiente le sacamos el 10% de los ingresos del señor. Y la renta es la renta exenta del 25%. Eso nos da un cálculo de deducciones y cuentas exentas, un cálculo de deducciones de exentas limitadas y el igual de renta líquida cedular. Bueno, para la cédula de capital, para calcular la renta líquida es igual, vamos a tomar los ingresos y los ingresos no constitutivos de renta. En este caso, los ingresos no constitutivos de renta lo clasificamos en componentes de infracciones y aportes voluntarios al RAIS. De ahí también tomamos los costos y los gastos y eso nos sale una renta líquida. También tenemos una deducción del GMF del 50%. Y de ahí sacamos igual, calculamos las deducciones de cuentas exentas, calculamos las deducciones de exentas limitadas y el igual de total de renta líquida cedular. En la cédula no laboral tomamos los ingresos no constitutivos de renta, que aquí los vamos a clasificar como los aportes de salud y pensión.
ingresos y los gastos, y eso nos da una renta líquida. También tenemos unas deducciones que es sobre los intereses de crédito hipotecario, y calculamos las deducciones y cuentas exentas, calculamos las deducciones y exentas limitadas y el igual o el total de renta líquida cedular. Bueno, ya teniendo esas tres cédulas, con esas tres cédulas podemos totalizar o podemos tener el total de la renta de la cédula general. Seguimos con la cédula de pensiones, es más fácil, pues no es tan complicada. Tenemos unos ingresos y tenemos unos ingresos no constitutivos de renta también, pero solamente por salud. Entonces eso nos da el total de renta líquida. Calculamos también el total de las rentas exentas, que es 1000 VTs y por año 12.000 VTs anuales. Igual nos da un valor de 0 en el total de renta líquida cedular. Por último, en la clasificación de las cédulas tenemos la de dividendos, que en esa, para tener la renta líquida solamente, pues acá tenemos en cuenta solamente los ingresos, porque tenemos ingresos no grabados e ingresos grabados. Eso nos da el valor de la renta líquida. Y ahí nos da el total de la renta líquida cedular, que es la de dividendos. A continuación vamos a pasar al formulario para ir pasando la información de esa. Las ganancias ocasionales se calculan con herencias, donaciones, venta de activos de más de 2 años y loterías, pero acá solamente tenemos donaciones y ventas de activos, y eso nos da un total de ingresos y ganancias ocasionales. Se revisó si teníamos costos de ventas, que sería la vivienda que se vendió, que es el valor que está escriturado a la vivienda. Exentas a esa ganancia, que son las ganancias de las donaciones, y a esa ganancia se le implementa el 20% de ganancias exentas y nos da el valor de ganancias ocasionales gravables. Tomamos el total de las ganancias ocasionales menos los costos de venta de la casa menos las ganancias exentas de la donación que le hicieron, y ese da el valor de las ganancias gravables. Pues de ahí pasamos la información que se calculó y los cuadritos de la parte anterior que se acabó de mencionar. Después sigue el cálculo del impuesto de las rentas líquidas celulares. Entonces vamos a calcular los cálculos de la renta. Entonces primero vamos a calcular la cédula general. Aquí en estos cálculos tenemos que revisar el estatuto tributario para saber los porcentajes con los que vamos a calcular o con los que son debidos en calcular. Entonces acá tenemos el valor de la cédula general, el VT del año que se va a declarar, y acá se toma el total de la cédula general dividido en el VT. Bueno, en esta cédula general encontramos, para poder calcular, para tener la base gravable y tener el porcentaje del impuesto con el que se va a manejar, tiene unos rangos el VT. Entonces para esta cédula el artículo es el 241
donde nos aparecen las tarifas marginales, los rangos de VT, dependiendo del cálculo. Entonces a nosotros nos salió un VT de 3.468 y la base gravable sería de 1.700 con el impuesto del 28% de la tarifa marginal. Entonces ya sabemos lo que es la tarifa marginal y el rango donde iba el VT. Con eso podemos sacar el valor del impuesto de esa cédula. Entonces, para recordar, en la cédula general, el artículo donde encontramos la tabla es el 241 del Estatuto Tributario. La cédula de dividendos también es por rangos y por tarifas marginales, y en este caso la tarifa marginal es del 10% y el rango es de 300 VTs, y el artículo es el 242 del Estatuto Tributario, que es la parte de dividendos y participaciones. Esto tenemos el valor del impuesto de la cédula de dividendos también. Para totalizar el impuesto de renta, vamos a tomar las ganancias ocasionales y de esas ganancias ocasionales vamos a sacar el 10%. Entonces eso nos da el total del impuesto de renta, que es la suma de valor del impuesto de cédula general más el valor del impuesto de cédula de dividendos más el 10% de las ganancias ocasionales. De ahí seguimos para saber el impuesto a pagar, el total del impuesto a pagar, que ya es lo último que tenemos que hacer. Tenemos que tener un anticipo del año 2019. Ya tenemos un anticipo del año anterior, que es del 2018, más las retenciones, y entonces vamos a calcular el anticipo del año. El anticipo de renta se calcula de la siguiente manera. Se toma el impuesto neto de la renta del 2018 y 2019. Eso nos da un valor. Después de tener ese valor de impuesto neto, lo dividimos en 2. Luego de ese valor nos da ese promedio, le vamos a multiplicar un porcentaje. El porcentaje que le vamos a multiplicar a ese valor se dice que para el primer año de la persona está declarando, se le puede descontar un 25%, para el segundo año un 50% y para el tercer año en adelante un 75%. Entonces, lo que nos dio a entender el ejercicio es que el señor Juan era el segundo año que estaba declarando. Entonces, para eso se le hizo el descuento del 50% y eso nos dio un valor. Después de ese valor tomamos lo que necesitamos restar, que son las retenciones de la fuente, y de ahí vamos a sacar el total de anticipos, que sería el valor que nos dio descontando el 50% menos la retención en la fuente, y eso nos dio un total de anticipo. Ese total y se toma el total de impuesto de renta menos el saldo a favor, que no tenemos, estaba en 0, menos el anticipo del año anterior, menos la retención, más el anticipo del año siguiente, y eso nos da el valor de impuesto a pagar, y de ahí llevamos la información al formulario. Descuento no tenemos. Impuesto neto de renta es el mismo que nos quedó arriba. De impuesto de la renta líquida, impuesto de ganancias ocasionales fue el que ya calculamos y llevamos al valor total del saldo a pagar, y nos dio un valor de 35.045.000 pesos. Gracias.